El tema de esta mañana es entendiéndolo a Dios. Entendiendo a Dios. ¿Te pasó alguna vez de que atravesaste algo, sufriste algo, te pasó algo y de pronto te hiciste la pregunta, ¿y esto con qué se come? ¿Cómo entiendo esto que me pasa? ¿Cómo defino a Dios dentro de esta circunstancia? ¿No es cierto? Y qué desafío para todos nosotros tratar de entender a Dios. Dios trabaja por procesos en nuestra vida. Dios opera en un modo de proceso con todos nosotros. Y si tengo que definir la palabra proceso es una acción determinada en un lapso de tiempo determinado. O sea, es acción y tiempo. Y yo quiero que en esta mañana puedas recordar estas dos fases, modo y tiempo. Dios se mueve en estos dos pilares. Dios actúa con nosotros a través de estas dos verdades. Salmo 105, 19 es un salmo que habla de la vida de José. ¿Se acuerdan? José en la antigüedad, que fue vendido por sus hermanos, fue a Egipto. Y de pronto el salmo dice acerca de José la siguiente palabra. Dice, hasta que llegó el momento de cumplir sus sueños, los sueños que José había tenido, que había recibido cuando era jovencito, era adolescente. El Señor puso a prueba el carácter de José. En otra versión, que la tenemos allí en Reina Valera, dice, hasta la hora que se cumplió su palabra, el dicho de Jehová lo probó. Dos palabras allí, hora y prueba. Hora, tiempo, prueba, modo. Quiero que te quedes con esto en la mente, quiero que te lo grabes. Tiempo y modo, tiempo y manera, forma. Dije que tenemos estas dos verdades. La primera, acerca del tiempo. Dice que hasta que llegó el momento, o sea, hubo un momento determinado que se cumplió aquello que José había soñado. Cuando José soñó ese sueño de que él de alguna manera iba a ser mayor que sus hermanos, había con unas espigas, con unas estrellas o astros. Y José tenía 17 años cuando soñó ese sueño. Pero ese sueño se concretó cuando él tuvo 30 años. Significa que desde que recibió el sueño hasta que se ejecutó el sueño, pasaron 13 años. 13 años de pruebas, de aparentes fracasos, hasta que finalmente sus sueños se materializaron. Justamente el tiempo para él, para Dios, no es prioritario, mientras que para nosotros sí, porque el tiempo nos gobierna. Dios es atemporal, está fuera del tiempo, es eterno. Entonces los tiempos de Dios no coinciden con los nuestros, porque nosotros somos seres finitos, enmarcados en el tiempo y funcionamos dentro del tiempo. Si no, fíjate vos cómo transcurre tu día. Están asignadas las horas, los minutos, los momentos. Sabés lo que viene enseguida, sabés cuándo es el tiempo de la cena, cuándo es el tiempo del almuerzo, sabés cuándo tenés que entrar a tu trabajo, cuándo salís. Bueno, salir del trabajo a veces no se da tan así, ¿no? A veces uno entra y no sabe cuándo sale. Pero lo cierto es que estamos marcados por el tiempo, gobernados por el tiempo, dirigidos por el tiempo. El tiempo es determinante para nosotros. Nosotros somos seres que nos movemos dentro del factor tiempo. Dios no.
Dios no. No aceptar esta situación, esta realidad, nos lleva muchas veces a acelerarnos a obtener lo que estamos buscando, deseando, esperando. Y cuando hacemos eso, cuando nos aceleramos, entonces corremos serio riesgo de fracaso. José, en esos 13 años, donde no se visualizaba, donde no se concretaba su sueño, creció en experiencia, en sabiduría y en humildad en ese tiempo de espera. ¿Cómo manejas tus tiempos cuando parece que Dios no está allí? ¿Cómo manejas tu ansiedad cuando no obtenés lo que deseas, cuando no te pasa lo que anhelás, cuando no llegás a la meta que a lo mejor tenías determinado llegar? Y por eso digo que una de las cosas que nos pasan, que nos ocurren, es cuando no estamos alineados con los tiempos de Dios. Cuando mi reloj, cuando el cronómetro de mi celular no coincide con el de Dios. Y cuando esto ocurre, estamos con serias posibilidades de cometer errores y de repetir fracasos. Como vemos en la pantalla, Dios tiene sus tiempos. Dios tiene sus tiempos. Y usted me dice, pastor, ya lo entendí. Te lo vuelvo a repetir. Dios tiene sus tiempos. Cuando no me alineo con los tiempos de Dios, cuando no me sincronizo con los tiempos de Dios, estoy en dificultades. He visto a tantos y tantos creyentes en el andar de la vida que el aceleramiento, el deseo de obtener un anhelo por el cual soñaron, pensaron, sintieron, los llevó realmente a profundos fracasos, a profundas derrotas. ¿Por qué? Por no alinearnos con los tiempos de Dios, por no vivir en el tiempo de Dios, en el cronos de Dios. Dije que la segunda, o mejor dicho, algunos versículos que nos van a ayudar. Lamentaciones 3:26. Dice, bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. No escucho ningún amén. ¿Está de acuerdo conmigo? Bueno, bien te va a hacer, bien me va a hacer es esperar en silencio la salvación de Jehová. Cerra el pico. Habla menos. Declara menos. Viví más. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Salmo 130, versículos 5 y 6 en NBI dice, espero al Señor. Lo espero con toda el alma. En su palabra he puesto mi esperanza. Siguiente. Espero al Señor con toda el alma, más que los centinelas a la mañana, como esperan los centinelas la mañana. Esperar, repite tantas veces aquí el salmista, espero. Y qué difícil para nosotros es esperar. ¿Cómo anda tu ansiedad? ¿Cómo anda tu ansiómetro? ¿Qué estás esperando que ocurra en estos días, en este tiempo? Pensá un segundo, pensalo. Pensá cuál es esa situación que esperás que se resuelva, eso que esperás que Dios te conceda, eso que anhelás que ocurra contigo, o con tu familia, con tus hijos. ¿Cómo se llama ese tema
que está delante de tu mente, que está delante de tus ojos, que es lo que estás esperando que te ocurra. Tómate esta palabra. Espero al Señor. Espero al Señor. Yo no sé cómo Dios lo hará, pero sí sé que Dios lo hará. Y entonces pausarnos en este mes de enero que viene como viene. Yo te animo a que realmente te pauses y esperes en el Señor. El Señor no se tarda al punto de la indiferencia. El Señor aplica sus tiempos conforme a su santa divina voluntad y su sabiduría, que es absoluta y total. Dios te conoce. Dios sabe de tus pensamientos. Dios sabe de tus esperanzas. Dios las sabe. Y no va a quedar al margen. Intervendrá. Salmo 31:15. Este versículo a mí me encanta. En tus manos, o en singular, en tu mano están mis tiempos. Líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. Pero la primera parte, la fracción A, en tu mano están mis tiempos. ¿Sabe que nos va a ir mucho mejor si cada mañana cuando nos despertamos lo primero que declaramos es esta verdad? Señor, en tus manos están mis tiempos. Significa, sé tú el rey de mi tiempo, sé tú el rey de mis pasos, sé tú el rey de mi vida, sé tú el director de lo que viene hacia mí. Lo bueno y lo no tan bueno. En tu mano están mis tiempos. Usted no sabe la paz que vamos a retomar, a conseguir cuando lo creemos de todo corazón esta palabra. Porque ya no lucho por la vida y en la vida como si la vida fuera un tema mío, sino empiezo a confiar en el Dios de los tiempos que tiene el gobierno de mi vida. Y Señor, en tus manos todo va a estar mejor. En tus manos todo va a estar mejor. La segunda verdad del versículo original que nos hablaba acerca de José, dice que el Señor puso a prueba el carácter de José. Y aquí tenemos el modo. Tuvimos el tiempo y ahora tenemos el modo de Dios. Este segundo ingrediente es el modo que Dios trata conmigo. Es la manera que Dios trata con mi vida. La acción de Dios es forjar. El objetivo de Dios, el propósito de Dios es forjar en vos y en mí carácter. Un carácter sólido. Un carácter definido. Un carácter bajo el gobierno de Dios. Ese es el objetivo y propósito de Dios, que llegues a la madurez en Cristo. Y a la madurez se llega con el trato de Dios en nuestra vida, paulatino, de todos los días, de cada momento. Cuando empiezo a entender esto, que Dios trata conmigo, ya los fracasos no son un trauma, sino que el fracaso es la posibilidad para un paso más adelante. He fracasado, sí, he caído, sí, pero me levanto y me levanto en el nombre de Jesús. Así que yo te animo a que realmente veas el modo de Dios tratando en tu vida. Entender a Dios cómo trata con vos. ¿Qué es lo que hace con vos? Yo sé que a veces discutís con Dios. Y le decís, Señor, no es por este lado, como si nosotros le enseñáramos a Dios cómo tiene que proceder con nosotros. Y realmente la secuencia es exactamente a la inversa. Él sabe cómo tratar conmigo, Él sabe lo que tiene que hacer conmigo, Él sabe qué áreas débiles tiene que perfeccionar en mí. Cuando no respetamos las formas que Dios tiene de hacer las cosas,
entramos en conflicto con Dios. Entramos en conflicto con Dios. Proverbios 17:3 dice: en el crisol se prueba la plata y en el horno se prueba el oro, pero los corazones los prueba. ¿Quién prueba el corazón? El Señor. Para la plata, el horno, o sea, hay que derretirlo, hay que fundirlo. Para el oro lo mismo, pero para el corazón, el que prueba es el Señor. ¿Estás en el horno de Dios? Mira, yo quiero alentarte en esta mañana, no te traigo a memoria o estoy tratando este tema para que te entristezcas, sino por el contrario, si Dios te tiene en el horno es porque Dios tiene esperanza de que con vos se pueda hacer algo muy importante. Si Dios te tiene en el horno y te está forjando, te está pasando por fuego, es porque tiene interés de que algo digno salga de tu vida. Algo digno ocurra con tu vida. Yo oro, espero, deseo de todo corazón que de esta iglesia podamos salir personas que hemos pasado por el horno de la prueba, por el horno de la aflicción muchas veces, por el horno de las enfermedades muchas veces, y cuando hemos pasado por eso podamos salir aprobados, tratados por el Señor. Cuando Dios trata a alguien se nota enseguida. Cuando Dios trata a alguien, los que están alrededor se dan cuenta. Porque tiene dos caminos: o se revela y está más resentido que nunca, o empezó a fluir de él un espíritu de humildad, o de ella, un espíritu de humildad, un espíritu de obediencia, un espíritu que realmente empieza a dulcificar el medio en el que vive. ¿Qué causas? ¿Dulzura o amargura? Si estás causando amargura, Dios no terminó con vos, o sea, te tiene que volver a meter al horno. Y algunos de nosotros parecemos el pan crudo, ¿no? Que hay que molerlo varias veces en el horno. Así se cocina. Pero deseo de todo corazón que realmente podamos, en este año, en este 2025, puede ser un año decisivo por hijos e hijas de Dios que han salido victoriosos del trato de Dios, de la mano de Dios operando en sus vidas, del horno. Deuteronomio 8:2 dice: recuerda que durante 40 años el Señor tu Dios, le habla al pueblo de Israel, ¿se acuerdan? Salió de Egipto, estuvieron 40 años vagando por el desierto hasta llegar a la tierra prometida. Y dice: recuerda que durante 40 años el Señor tu Dios te llevó por todo el camino del desierto y te humilló y te puso a prueba para conocer lo que había en tu corazón y ver si cumplirías o no sus mandamientos. ¿Qué me contás? Fíjate cómo Dios trató con todo un pueblo. El pueblo de Israel, cuando estuvo y atravesó el desierto, se calcula que eran entre 600.000 y 1.000.000 de personas. Dios trató con un pueblo completo, con un pueblo íntegro, el pueblo de Israel. Y lo probó. Y lo probó para ver lo que había en su corazón. Cuando vienen las pruebas, ¿te preguntaste alguna vez esto? Esto que me vino, a veces para qué siempre me pasa a mí, andamos llorando por los rincones, en lugar de preguntarnos, ¿para qué Dios permite esto? Algo está buscando en mí. Algo está tratando conmigo. Algo Él quiere hacer conmigo, con mi carácter, con mi manera de pensar, con mis patrones de pensamiento, errados y adversos con respecto a lo que Dios quiere.
Dios trató con el pueblo de Israel 40 años en el desierto para ver lo que había en su corazón. Y de veras, esto para mí es tremendo. Significa que cuando vienen las pruebas, hay una palabra de moda que es, dice en psicología, dice, hay que amigarse con las situaciones, hay que amigarse con lo que te pasa. Yo no sé si hay que amigarse o no, pero lo cierto es que yo puedo empezar a ver desde la perspectiva que Dios está permitiendo que algo esté pasando en mí, que algo esté pasando en mi casa, que algo esté pasando en mi hogar, que algo esté pasando no solo en mí, sino con los que me rodean. Y hay un propósito de Dios con eso. Hay un trato de Dios con eso. ¿Lo pensaste alguna vez de esta manera? Es que cuando no lo pensamos de este modo, entonces viene el resentimiento, tu corazón se te llena de amargura. Y andás por la vida permanentemente dando lástima a los demás, quejándote de por qué los demás son así, o por qué te pasa esto, o por qué te ocurre esto. Y Dios prueba nuestro corazón para saber lo que hay en él, para saber lo que hay en nuestro interior. Quiero cerrar. Como vimos, Dios tiene tiempos y tiene modos. Tiempo y modo. La falla en cualquiera de estas dos áreas nos traerá retroceso y fracaso. El tiempo y la forma que Dios trata con nosotros deben ser respetados si deseamos tener éxito en nuestras vidas. El tiempo y el modo en el que Dios actúa, si no los respetamos, traerá fracaso a nuestras vidas. Quiero cerrar con Jeremías 29:11. Porque esta palabra me revela el corazón de Dios, porque hasta aquí puedo quedarme de que Dios es un Dios inflexible, puedo a lo mejor empezar o querer sospechar de que Dios se deleita cuando yo estoy a prueba, cuando yo estoy en el horno. Y mira lo que dice esta palabra, porque yo sé o conozco los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Escucha bien esto, planes de bienestar y no a fin de darles un futuro y una esperanza. Yo te invito a que leas conmigo esta palabra y te aferres a esta palabra como el que está en el medio del mar se aferra a un salvavidas. Con todas tus fuerzas te aferres a esta verdad revelada. Vamos a leerlo juntos. Porque yo conozco los planes que tengo para usted. Dije que leamos juntos, hermanos. ¿Puede ser? Vamos. Porque yo conozco los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Amén. Amén. Qué palabrota esta, ¿no? Tremenda palabra. A mí me bendijo tanto cuando leí, porque digo, Señor, gracias porque sé que si estás tratando conmigo lo haces para mi bien. Si estás trabajando conmigo, lo estás haciendo para mi bien. Porque aprender a respetar tus tiempos y aprender a respetar el modo que tratás con mi vida me va a hacer bien. Y yo lo quiero. Vamos a cerrar nuestros ojos. Mira el contenido completo en nuestro canal de YouTube.